Hey Blackers, os habla el conde Basili. René Descartes fue un filósofo, matemático y científico francés, considerado el padre de la filosofía moderna. Vivió en plena transición entre la Edad Media teológica y la modernidad científica, cuando Europa empezaba a romper con la autoridad religiosa como fuente única de verdad. Fue militar, viajero, intelectual solitario y obsesivo con la certeza del conocimiento. Murió en Suecia, invitado por la reina Cristina por una neumonía. Según la versión clásica, hay teorías de envenenamiento. Sus obras más importantes son El discurso del método en filosofía, 1637. Su obra más conocida introduce el método racional y el famoso Cogito ergo sum. Meditaciones metafísicas, 1641. Duda radical de todo, sentidos, mundo, Dios, cuerpo. Busca una base absolutamente segura del conocimiento. Principios de la filosofía, 1644. Sistema completo del universo mecanicista. Ciencia y matemáticas. La geometría, parte del discurso, crea la geometría analítica. Coordenadas cartesianas, aportes a óptica, física y fisiología. Visión mecanicista del cuerpo. La temática en Descartes es la duda radical. Descartes propone dudar de todo, incluso de Dios y del mundo. Solo una cosa es segura, pienso, luego existo. Este gesto de demolición de certezas es protonihilista. Dualismo mente-cuerpo. Separó radicalmente res cogitans, mente-alma, res extensa, cuerpo-materia. El cuerpo es una máquina, el alma es otra cosa. Esto abrió la puerta a una visión desencantada del ser humano, muy usada en filosofía pesimista y estética oscura. Universo mecanicista. La naturaleza no es sagrada ni espiritual, es una máquina matemática. Esta idea destruye el cosmos medieval, lleno de sentido divino. El mundo pasa a ser frío, calculado, sin misterio trascendente. La relación con Dios. Descartes no era ateo, creía en Dios, pero lo usa como garantía lógica del conocimiento. Aún así, su método permitió pensar sin Dios como autoridad epistemológica. Fue una grieta en la cosmovisión cristiana tradicional. Contexto histórico y cultural, final del Renacimiento de la modernidad, conflictos religiosos, católicos contra protestantes, auge de la ciencia moderna, Galileo, Newton, después, ruptura con escolástica medieval, Tomás de Aquino, Aristóteles cristianizado. Descartes representa el inicio del desencantamiento del mundo, lo que luego Weber llamaría el Entzauberung der Welt. La influencia dentro del black metal no es directa musical, pero muy fuerte en el trasfondo ideológico. El black metal filosófico, Blut aus Nord, Dispel Omega, Megla, bebe de Descartes, la duda metodológica, Nietzsche, la muerte de Dios, Schopenhauer, el pesimismo y el existencialismo absurdo. La idea de cuestionarlo todo empieza con Descartes. El black metal suele representar cosmos frío, universo sin propósito, naturaleza indiferente, humanidad como error. Eso conecta con la visión cartesiana del mundo como máquina sin alma. Dualismo cuerpo-mente y alineación. Mucho black metal lírico habla de desprecio del cuerpo, trascendencia oscura, mente separada del mundo, autonegación del humano. Esto resuena con el dualismo cartesiano radicalizado hacia el nihilismo. La fundación del racionalismo, reacción antirracional. Curiosamente, Descartes funda la razón moderna, y el black metal surge como reacción romántica y nihilista contra esa modernidad fría. Es una dialéctica, Descartes mundo mecanizado, black metal abrazar el vacío, lo irracional, lo oscuro. Vamos a hablar de bandas donde se nota esta línea filosófica. En Dispel Omega, la metafísica, la teología negativa, la filosofía. Blut aus Nord, el cosmos mecanicista, el caos, el poshumanismo. Megla, el nihilismo epistemológico. Aklis, mente contra realidad, onirismo cartesiano retorcido. Larker of Chalice, alineación existencial. Descartes buscaba certeza absoluta. El black metal moderno celebra la incertidumbre absoluta. Pero sin Descartes ese camino de duda radical no existiría. Vamos a hablar también del discurso del método de 1637. Es una de las obras más influyentes de la historia del pensamiento occidental. No es un libro técnico, es un manifiesto filosófico y personal, casi un diario intelectual de cómo pensar desde cero. El discurso del método es un texto breve donde Descartes explica cómo llegó a sus ideas, qué método usar para alcanzarlas, conocimiento y verdadero, cómo reconstruir el saber desde la duda. No es solo filosofía, incluye ciencia, autobiografía y epistemología. Es el nacimiento de la filosofía moderna centrada en el sujeto. El discurso tiene 6 partes. Crítica a la educación tradicional.
Descartes empieza diciendo algo radical para su época. Todo lo que aprendí en las escuelas era dudoso. Las ideas claves la de confianza de la escolástica medieval, Aristóteles más teología. La autoridad no garantiza verdad. Cada persona debe pensar por sí misma. Aquí nace el individualismo epistemológico. El método cartesiano, el núcleo del libro. Descartes propone 4 reglas de pensamiento. La evidencia. Aceptar solo lo que sea claro y distinto. No aceptar nada como verdadero sin evidencia absoluta. El análisis. Dividir cada problema en partes pequeñas. La síntesis. Ir de lo simple a lo complejo. Enumeración. Revisar todo para no olvidar nada. Este método es el ancestro del método científico moderno y del pensamiento analítico. La moral provisional. Mientras duda de todo, Descartes propone una ética temporal para vivir. Sus reglas morales: obedecer las leyes y costumbres del país, ser firme en las decisiones, cambiar los deseos antes que el mundo, dedicarse a buscar la verdad. Es un pragmatismo filosófico, duda radical pero vida estable. El cogito y la fundación del sujeto. Aquí aparece la frase más famosa: pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Puede dudar de todo, sentidos, mundo, cuerpo, incluso Dios, pero no puede dudar de que está dudando. Dudar es pensar, pensar implica existir. El yo pensante se convierte en el punto cero del conocimiento. El sujeto reemplaza a Dios como fundamento del saber. Dios y el mundo. Descartes intenta demostrar racionalmente que Dios existe y no engaña. Esto garantiza que el mundo externo es real. Pero lo importante es, Dios ya no es misterio teológico, sino argumento lógico. La naturaleza es una máquina matemática. El cosmos se vuelve desacralizado. Ciencia y proyecto moderno. Descartes termina defendiendo la ciencia experimental y matemática como camino para dominar la naturaleza, mejorar la vida humana, avanzar técnicamente. Aquí nace el sueño moderno de control total del mundo. Los temas filosóficos profundos del discurso. Duda radical como método. La duda no es escepticismo permanente, sino una herramienta para destruir falsos conocimientos. Centralidad del sujeto. El mundo se funda en el yo pensante. Esto lleva a idealismo, existencialismo, solipsismo y filosofía de la conciencia. La naturaleza ya no tiene alma, propósito y simbolismo religioso. Es una máquina sin espíritu. Ruptura con la tradición. Descartes rompe con Aristóteles, escolástica medieval, la autoridad religiosa en ciencia. Es el inicio de la modernidad secular. Fundó el racionalismo moderno. Influye en Spinoza, Leibniz, Kant, Husserl y toda la filosofía analítica. Abrió la puerta al nihilismo sin querer. Si todo se funda en el sujeto, el mundo puede perder sentido objetivo. Nietzsche dirá después: no hay hechos, solo interpretaciones. Descartes puso el detonador. Desencantamiento del mundo. La naturaleza deja de ser sagrada. Se vuelve objeto de explotación técnica. Esto conduce a la modernidad industrial, capitalismo, tecnocracia. Conexión con el black metal filosófica. El yo aislado. El cogito crea un sujeto solitario, separado del mundo. El black metal explota esa alineación ontológica. Cosmos frío y mecánico. La idea cartesiana del universo máquina conecta con letras cósmicas nihilistas. Duda contra la fe. El método cartesiano inicia la destrucción de certezas religiosas. El black metal radicaliza esa duda hacia el anticristianismo total. Origen del nihilismo moderno. Sin Descartes no hay Nietzsche, no hay black metal filosófico. Críticas al discurso del método. Heidegger, Descartes reduce al ser humano a cosa pensante y olvida el ser. Nietzsche, la obsesión por la verdad racional es una ficción moral. Foucault, el sujeto cartesiano es una construcción histórica no universal. Los posmodernos, el método pretende objetividad absoluta, pero es una ilusión. Interpretación oscura. Puedes leer el discurso como el acto fundacional de la modernidad, la separación definitiva del humano del cosmos. El inicio del sujeto aislado en un universo sin sentido. La primera grieta metafísica que lleva al nihilismo. En estética, black metal, Descartes es el primer destructor del cosmos sagrado. Estamos hablando de unos filósofos más importantes de la historia, quizás el primer filósofo moderno. Leer el discurso del método, pero yo también recomiendo otras obras de él, porque la verdad es que menos conocidas, pero absolutamente interesantísimas, que profundizan incluso más en su pensamiento, y la verdad es que su aportación también a la geometría, a los principios de filosofía y las meditaciones metafísicas son realmente absolutamente fascinantes. Leer a Descartes, seguidnos, suscribiros, apoyar el canal. Un abrazo filosófico.